Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno estar en la casa de Dios. Damos gracias al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3. Te adoramos, Señor. Del 14 al 17. Y leemos la hermosa palabra del Señor en el nombre de Jesús y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a estar hablando de por tu palabra. Usted puede decir por tu palabra. Por tu palabra. Por tu palabra. ¿Por la palabra de quién? De Dios. De Dios. La palabra del Señor. No es por la mía, no es por la suya, es por la palabra de Dios. Y es importante, iglesia hermosa de Dios, que nosotros entendamos de que nosotros tenemos que tener la convicción, la certeza de que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. Amén. Que las escrituras es la palabra de Dios. Amén. Que todas las cosas fueron hechas, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que tener la convicción de que la Biblia, las escrituras, es palabra de Dios. La Biblia apasiona y enriquece a quien la lee. La Biblia es la palabra de Dios, divinamente inspirada, y nada puede tomar su lugar. Cantábamos al Señor: por tu palabra el sol brillará. ¿Por qué el sol brilla? No fue porque un robot lo lanzó el sol al cielo. La palabra dice que Dios creó la lumbrera mayor y la menor para que alumbrara los cielos. ¿Quién lo creó? Dios. Acompáñenme a Génesis capítulo 1. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios... Siempre que leo esto me gusta mucho. Esto me acuerda cuando nosotros íbamos a la escuela cuando éramos chiquitas, haciendo un paréntesis. Por la mañana, mi papá nos llevaba a la escuela. Y por la mañana había una Biblia en el carro. Yo estaba como en tercero o cuarto grado. Y yo le decía a papi: vamos a comenzar a leer la Biblia hoy. Y yo siempre empezaba por Génesis. Y empezaba a leer el primer capítulo. Pasaban unos días: vamos a empezar a leer la Biblia hoy, y volvíamos a empezar, porque como la habíamos dejado a mitad, volvíamos a empezar desde el principio. Desde el principio. Y yo le iba leyendo la Biblia mientras íbamos a la escuela. Y esta palabra siempre me ha ministrado. Dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.
Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. ¿Cómo fue? Así. Por la palabra. Porque Dios dijo. ¿Y qué dijo? Una palabra. Una orden. Dios, ¿qué hizo Dios? Él ordenó. Él emitió una orden. Amén. Y dice que fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. ¿Qué dio? Una palabra, con una orden. ¿De qué? La hierba diera semilla. El árbol de fruto que dé fruto según su género. Ordenó al árbol a que diera fruto. Según su género según su fruto. El de china, el de guineo, el de mango, el de uva, el de jobo, el de pana, ¿verdad? Según su fruto dio la orden por la palabra. Que su semilla esté bien sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haga lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Y qué ocurrió? Fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿Cuáles son? El sol y la luna. El sol y la luna no eran dioses, como tenían por costumbre la gente en esos tiempos creer que el sol era Dios y la luna eran dioses. No, son lumbreras que iluminan y señorean en el día y en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Qué bueno que el hombre no formó la gallina, ni creó el pato, ni la vaca, ni el toro, ni la oveja. Todos los animales que existen no fueron creados por hombre, fueron creados por la palabra de Dios. Toda la vegetación que existe no fue creada por hombre, fue creada por Dios. Los seres humanos fueron creados por Dios, no por hombres, por la palabra de Dios. Este es el origen. No se dejen engañar por lo que están enseñando ahora en estos tiempos. El Origen está escrito en su palabra. Amén. Y nosotros tenemos que vivir bajo esta verdad. Amén. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos. Los mandó a producir y a llenar las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. ¿Y qué ocurrió? Fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género. Hizo las cucarachas, hizo las lombrices, hizo los cocodrilos, hizo los lagartos, las iguanas, todo eso, tú sabes. Y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era. ¿Cómo Dios puede decir que las cucarachas son buenas? Usted tiene que aceptar que lo hizo y es bueno. Como Victoria me dice: ¿para qué Dios hizo las cucarachas? Son alimentos de otros animales.
tienen propósito, así que date quieta. Nosotros las matamos, pero sirve de alimento para otros animales. Así que tienen propósito. Todo Dios dijo que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree, o sea, que gobierne, que tenga dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué ordenó Dios al ser humano, al hombre? Que tuviera señorío de todo lo que Él creó. Que tuviera el gobierno, el dominio, la autoridad sobre todo lo que Dios creó. Y nosotros lo estamos haciendo. Dice la palabra, un poquito más arriba en el 22, y quiero que usted lo recuerde, que Dios bendijo y dijo, multiplicad y fructificad. Multiplicaos y fructificad. Dio esa orden a la creación, a los frutos, a los animales, a las bestias del campo. Y hasta el día de hoy, esto fue escrito hace ¿cuántos años? Miles. Y en este tiempo que estamos viviendo, esta ley que Dios estableció, esta palabra que Dios decretó desde el principio, todavía sigue vigente. Hello. El sol sale porque Dios lo ordenó, por su palabra. La luna sale ¿por qué? Por la palabra de Dios. Las vacas paren ¿por qué? Porque Dios lo ordenó. Los árboles dan fruto ¿por qué? Porque Dios lo ordenó. Y todo esto, en estos tiempos, se sigue fructificando y multiplicando. Y se sigue cumpliendo. Y nosotros, el ser humano, el hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que Dios le dio la autoridad, el señorío, el poder para gobernar sobre lo que Dios creó, estamos cumpliendo con las órdenes que Dios nos mandó. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Los mandó a producir. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y dice que va a ser para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Y el versículo dice 4, y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué maravilloso, ¿verdad? Poder saber cómo fuimos creados, poder saber cómo nosotros, donde nosotros estamos no es cemento. Ahora hay mucho cemento.
demasiado cemento. Pero usted tiene que contemplar la creación de Dios y tiene que caminar conforme a lo que el Señor estableció en su palabra. La palabra de Dios es revelación escrita de Dios de su voluntad para el hombre. El tema central de la palabra, de la Biblia de Dios, es Jesucristo. Y nosotros como creyentes, si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos tener persistencia en los caminos del Señor, tenemos que creer que la palabra de Dios es la verdad. Si no lo cree, no va a crecer. Si un creyente no cree que la Biblia es la palabra de Dios, no va a crecer. Porque la palabra de Dios es revelación de Dios para sus hijos. Es la revelación escrita de Dios de su voluntad para el hombre. Dios revela su voluntad al ser humano, al hombre, por medio de su palabra. Amén. La gente quiere que la revelación de Dios venga por osmosis. Quieren que se le escriba con un dedo, así como le hizo al hijo de Nabucodonosor, que le mandó un mensaje vía texto. Yo creo que ese fue el primer mensaje de texto que llegó. Escribió en la pared con su dedo. Entonces, nosotros conocemos la voluntad de Dios por medio de su palabra. Por medio de las Escrituras, Dios le habló al pueblo de Israel en aquellos tiempos y por medio de la palabra se comunica con nosotros, sus creyentes, sus hijos, en la actualidad. Por medio de la palabra, Él nos muestra las intenciones, los propósitos, las emociones, las preocupaciones de Dios. Nos muestra a Dios en acción y revela sus pensamientos e intenciones y motivaciones. ¿Usted quiere conocer el corazón de Dios? ¿Usted quiere saber qué le agrada a Dios? ¿Qué le gusta a Dios? Lea la palabra. Encontramos revelación de la verdad expresada en palabras y revelación personal, donde entramos en contacto con Dios mismo y Dios mismo se encuentra con nosotros y se nos presenta Él y Él habla con nosotros. Por su palabra, la fe nos atrae hacia una relación personal con Él. Y si respondemos con obediencia, nuestra relación crece y se profundiza día a día. ¿De qué se trata nuestra relación con Dios? De obediencia. Mientras más intimemos con Él, vamos a conocer su voluntad. Y mientras más conozcamos su voluntad, más obedientes tenemos que ser. Amén. Amén. Entonces se trata de obedecer. Nos enseña verdad respecto a Dios y la revelación de Dios mismo como persona. Cuando estudiamos la palabra, descubrimos nuestra herencia. Ustedes saben que nosotros somos herederos de Dios. Amén. Que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo que fuimos adquiridos a precio de sangre por medio de Jesucristo. Cuando leemos y entendemos la palabra, descubrimos cuál es nuestra herencia. Aleluya. Nuestra herencia no es casas, carros, chavos. No. Hay mucho, mucho más allá que eso. Hay sabiduría, hay prudencia, hay salud, hay poder del espíritu, hay amor, hay gozo, hay paz. Hay multiplicación y fructificación, como lo dice la palabra en el principio. Un creyente que no se multiplique en el Señor, hay algo malo, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y eso se estableció en la palabra. Nosotros como creyentes tenemos que multiplicarnos en Él, tenemos que fructificar en Él, tenemos que crecer en Él, tenemos que madurar en Él. Si no, estamos violentando la ley de Dios, lo que Él ordenó desde un principio. ¿Estamos aquí? Amén. Para pensar. Poderoso. Thank you, Lord. Cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a descubrir nuestra herencia. Nos identificamos por la fe que compartimos con todos los que confiaron en Dios. Recibimos fuerza cuando conocemos más a Dios, permitiéndonos vivir una vida con alegría, donde sabemos que Dios es la base de todo lo que existe. ¿Alguna vez usted ha leído la historia de David y Goliat? ¿Cuántas veces no hemos utilizado esa historia para nuestra vida? Yo voy a vencer a este gigante, este filisteo incircunciso no me va a venir a intimidar. Así que
con Jehová de los ejércitos yo voy a pelear esta batalla. Amén. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber que Dios le dio la victoria a David? Amén. Thank you, Lord. Ajá. ¿Cómo sabemos que Dios es un todopoderoso si no leemos la palabra? ¿Cómo sabemos que Dios sana si no leemos la palabra? ¿Cómo sabemos que tenemos un Redentor y un Salvador si no leemos la palabra? Que Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es en Jesucristo, que es el cumplimiento de todo. Llevé una enseñanza sobre el cumplimiento. Si no la ha escuchado, escúchela. Entre al grupo de Facebook, si no está en YouTube, la van a subir en el grupo de la página. No deje de escuchar la palabra. No enfríe su corazón. Todo en nuestra vida necesita entenderse a la luz de la personalidad de Dios y sus propósitos. Podemos entendernos a nosotros mismos y conocer nuestro destino cuando entendemos la palabra. Aprendemos a valorarnos como creación especial de Dios, como herederos de todo lo que Él creó. El Señor creó todo. ¿Para qué? Para que nosotros señoreáramos sobre las cosas que Dios creó. Para que nosotros gobernásemos sobre esas cosas. No es para que el impío gobierne sobre ellas. No es para que el mundo de las tinieblas señoree sobre ellas, sino sus hijos, a los que Dios les ha dado poder y autoridad. Y la salvación. Aprendemos a valorar como creación especial de Dios, como herederos de todo lo que Él creó. Nos puso como seres humanos creados a su imagen y semejanza, objetos de su amor y centro de su propósito. ¿Usted sabe que Dios nos creó por amor? Amén. Y cuando cantamos, y tú sanas por amor, no es el amor del hombre. Él sana porque Él es amor. Amén. Y Él no puede negarse a sí mismo. Dale gracias al Señor. Él no se puede negar a sí mismo. Y Él nos sana porque Él es amor. Y Él no quiere ver a sus hijos enfermos del corazón, del alma. Dios no se niega a sí mismo. Nos creó por amor. Envió a su Hijo por amor. Permitió que muriera por amor. Lo resucitó en poder y gloria por amor. Y va a venir a buscarnos por amor. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Y dónde está todo eso escrito? La palabra. En la palabra. En la palabra. Dios sigue participando con su creación en estos tiempos, dándole dirección y propósito. Dios tiene un plan y entender ese plan nos da seguridad aún en medio de tiempos de guerra, en tiempos de enfermedades, en tiempos de crímenes, tragedias que podamos estar viviendo en el mundo. Dios tiene una dirección y un propósito para estos tiempos. Amén. Dios tiene un propósito y Dios tiene una dirección para nosotros sus hijos en estos tiempos, iglesia. Y usted tiene que creerlo. Si usted no cree en la palabra, en la Biblia, y no cree que la palabra de Dios es inspiración y autoridad de Dios, no habrá ningún progreso en el Señor. ¿Usted sabe quién es el peor enemigo de la Biblia? Nosotros mismos. Exacto. El cristiano que la ignora, que la descuida, que no habla de ella, que no la cree. Lo voy a repetir. El peor enemigo de la Biblia es el cristiano, el creyente, el incrédulo. El cristiano que dice que la palabra no es viva y eficaz. El cristiano que dice ser cristiano, pero duda de la palabra, pero duda de la verdad. Que descuida la palabra, que no la estudia, que no la lee. A mí me ministra mucho porque cuando Jesús estaba ¿verdad?, caminando por ahí con sus discípulos y entraba a la sinagoga, ¿qué él leía? Palabra. El rollo, la palabra. Él no sacaba un librito de cómics
vamos a entretener a estos. No. Él no sacaba la tableta, ni el iPhone, ni el iPad, ni nada de eso. Él sacó el rollo y leía la palabra. ¿Qué nos permite perseverar en el caminar como creyentes? La verdad y la convicción. Amén. Porque la palabra de Dios no fluctúa. Amén. Cuando hay convicción, caminamos en lo que yo sé que es verdad. Amén. No caminamos por los sentimientos y las emociones, porque eso va y viene. ¿Cómo se levanta usted hoy? Soso. Ah, gozoso. Muy bien, bien. Soso. Bien. Gozoso, gloria a Dios. ¿Cómo usted se levantó hoy? Hay días que te levantas soso. Hay días que te levantas soso. Hoy nos levantamos gozosos. Hay días que te levantas, como dice el refrán, que no te huelen ni las azucenas. Ay, santo. Hay días que no quieres hacer nada, pero tú lo haces por convicción, porque sabes, yo sé que es verdad. Esposa, Amén. levante su mano. Ay. Aleluya. Hay días que tú no quieres cocinar, y hay días que tú no quieres lavar ropa, y hay días que tú no quieres limpiar, Yo me obligo. y hay días que tú no quieres hacer nada, pero hay que hacerlo por convicción, porque yo sé que es lo que tengo que hacer. Amén. Amén. Yo por eso cuando cantamos El Rey que viene, La esposa donde es lo que hacer dice, dejó. y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Señor! Yo no sé, pero yo le celebro. Y dice, ¿verdad? Que el martillo del carpintero, o sea, que el hombre no va a tener que trabajar así con sudor ardiente gracias a Adán. Gracias a Adán el hombre tiene que sudar fuerte para labrar la tierra. Pero dice, cuando el rey venga, el martillo del carpintero se va a quedar, mira, en el suelo. O sea que, y la esposa no va a tener que fregar, mapear, lavar ropa. Aunque sabes que es un privilegio poder hacerlo como esposa. Hello. Es privilegio, esposa, poder servirle a su esposo. Ay, Dios mío, escuchen el nombre. Esposas, es un privilegio poder servirle a su esposo. Aquí yo no escuché amén. Este lado está muy bajito. Esposas, es un privilegio poder servirle a su esposo. Amén. Ay, Dios mío, vamos a tener que hablar. Usted debe de decir amén. Esposa, Oh, God. es un privilegio poder servirle a su esposo. Amén. Ay, Dios mío. Ustedes saben una cosa, que cada vez que uno entra en la palabra y uno profundiza más en la palabra, Ahí va. como está tu matrimonio, así está tu relación con Dios. Como servimos a nuestro esposo, así le servimos a Jesús. Como le sirve a su esposa, así sirve en la iglesia. ¡Sacerdote! Lo hacemos nosotros, hay que hacerlo, hay que ayudar. Claro, si la carga es grande, ustedes son un equipo, somos un equipo, ¿verdad? Y nos dividimos, no porque soy mujer yo voy a fregar y no voy a hacer más nada. Si el esposo tiene que fregar, friega. Y si tiene que mapear, mapea. Y si tiene que tirar una tandita de ropa a lavar, también. Amén. Y si nosotros tenemos que bajar el trimmer y cortar la grama, también. Y una brocha y nos ponemos a pintar. Pero yo no quiero ver a una esposa cortando la grama y el
esposo viendo televisión comiendo popcorn. Lo hacen juntos. El esposo con el trimmer y la esposa con el rastrillo, recogiendo las hojitas, recogiendo la grama. Por favor, no use el blower que sopla, un blower que chupe. Porque eso es regar el polvo. Qué lindo. Así que me quedé en convicción y emoción. Estamos caminando en la verdad, chicas. La convicción es caminar en lo que sé que tengo que caminar, que yo sé que es verdad. La palabra de Dios nunca es fluctuante. Nuestra salvación depende de entender y comprender el mensaje del Evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Nuestra seguridad depende de que descansemos en la verdad de las Escrituras. Nuestro crecimiento espiritual depende de que vivamos de acuerdo a los principios de la Biblia. Nuestro poder, nuestra autoridad para testificar va a depender de la confianza que tengamos en la palabra de Dios. Yo quiero predicar el Evangelio de Cristo. ¡Wow! ¿Cuántos quieren? Amén. ¿Cuántos quieren? Ok, muy bien. Bienvenidos. Pero hay que leer y estudiar la palabra. Amén. Porque ¿de qué vamos a hablar? De que vamos a testificar. Cuando venga la primera saeta la primera persona que tú vas a evangelizar y te dice, Dios se llevó a mi papá, lo mató, dejó que muriera. ¿Cómo usted va a tratar con esa vida? Sabiduría de Dios. O te digan, yo no quiero saber de Dios. Tú hablas con una persona, yo no quiero saber de Dios. Y lo que hay es una amargura en su corazón. O con mismos creyentes que dicen que tienen a Dios en su supuesto corazón, pero lo tienen en la boca. Así que para poder tener poder y autoridad, para poder testificar, tenemos que tener confianza en la palabra de Dios. ¿Sabían que el planeta Tierra está suspendido en el espacio? Aleluya. ¿Alguien no lo sabía? Lo dice la palabra. Exactamente. ¿Dónde lo dice? La palabra. ¿Dónde lo dice? Dice Job 26:7. Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. Aleluya. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. En la palabra. ¿Cómo Job supo esto? Revelación de Para Dios. ese tiempo no estaba Discovery Channel. Ni estaban los satélites, ¿verdad? Allá arriba que capturan esas imágenes y podemos verlo nosotros. ¿Cómo Job supo esto? Por inspiración de Dios. Amén. Porque dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice la palabra que es inspirada por Dios, es que es dada a conocer por Dios. Amén. Qué maravilloso que Dios te dé a conocer su palabra. Y Job lo pudo escribir aquí, en la Biblia. ¿Sabían que la tierra era redonda? La Biblia también lo dice. ¿Y cómo usted sabe que la tierra es redonda? Usted ha ido en un cohete allá y la ha visto con sus propios ojos. Polvo de la tierra. ¿Alguien lo ha visto? La palabra. Dice la palabra. Dios es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. Él, Dios, es el que está sentado sobre el globo, sobre la esfera de la tierra. Isaías 40:22. ¿Cómo nosotros sabemos que la tierra es redonda? Primeramente lo dice la palabra. Número 2, por el hecho de las fotografías que podemos ver del espacio exterior, que han sido presentadas a nosotros. Pero usted sabe que en 1942 había un hombre muy valiente llamado Cristóbal Colón, que fue lanzado a una misión y le dijeron, ten cuidado, que el barco no se te vaya por el risco. Porque pensaban que la tierra era plana. Mira que por ahí un precipicio, ¡puma!
Pero en Isaías, en el año 750 antes de Cristo, estaba la palabra que decía que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo lo supo? Por inspiración de Dios. Amén. Porque fue revelado y dado por Dios mismo. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? La palabra del Señor permanece para siempre. Segunda de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra. En tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Alabado Dios. Y en estos tiempos, los cielos y la tierra existen por la palabra. Amén. Que fue dada ¿hace cuánto? Miles de años. La palabra de Dios es poder transformador. Amén. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Amén. La palabra descubre nuestra condición. Thank you, Lord. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, es efectiva, tiene poder Amen. Thank you, Lord. y es eficaz, es activa, es energía, es acción. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios es vida y poder. La palabra de Dios es efectiva y es acción. ¿Qué tenemos que nosotros hacer con la palabra? Leerla. ¿Y qué más tenemos que hacer? Accionarla. Accionarla. ¿Y qué es accionarla? Ponerla por obra. Ponerla por obra donde nos cuesta. ¿A quién no le cuesta poner la palabra por obra? A todos nos cuesta. Pero la palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios es salvación para el pecador Amén. y transforma nuestras vidas. La palabra de Dios agitará nuestra conciencia, convencerá la mente de pecado y convertirá el alma. Encontramos tesoros, paz en la palabra de Dios. Encontramos descanso en las promesas fieles de Dios. Salmo 19:105 dice, lámpara, luz, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara que guía mis pies. ¿Usted alguna vez ha estado en oscuridad? Ajá. Y usted dice, necesito un flashlight porque no veo. Ujú. Y de momento, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Prender. El celular. Que tiene un flashlight. Y de momento, ¡prende el flashlight! ¡Ah! Puedo ver. Alabado Dios. Thank you. Dice la palabra que la palabra de Dios es luz para donde nosotros vamos a caminar. Amén. Que va a guiar nuestros pies. Amén. ¿A qué? A la verdad, a la santidad, a la salvación. Dios no quiere que nosotros tropecemos. Dios Amén. no quiere que nosotros vivamos en aflicción constantemente. Dios quiere que seamos vidas de provecho en Él. Amén. Mateo 4:4. Vamos rapidito ahí. Ahí podemos ver cuando Jesús es llevado al desierto. Mateo 4:4 dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Usted puede entender eso? Ajá. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? El Espíritu. ¿Con qué propósito? Y tú vas a decir, ay, que Dios es cruel. No. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué ocurrió? Después de 40 días y 40 noches, ¿qué ocurrió? Hambre. Y usted ha pasado 5 minutos y ya está hambriento. 40 días y 40 noches. Y tuvo hambre. Yo hubiese al primer día haber tenido hambre ya. Y vino a él el tentador y le dijo,
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él fue tentado ¿por dónde? Por su necesidad humana. ¿Cuál era? Hambre. La Alimento. comida, el hambre. ¿Cuántos hemos a veces cedido a la tentación? Estamos en una dieta rigurosa, hay alimentos que no podemos ingerir y tenemos tanta hambre, que si te pusieron el bacalaíto dijiste, ay, que se chave, mañana yo sigo, ¡guau! Y te comes el bacalaíto sabiendo que tiene grasa, que tiene aceite, que te va a tapar las venas, que te va a tapar las arterias. Yo nada más. Todo. Ay. Así que yo traje aquí un estudio sobre la tentación. ¿Y qué fue lo que hablamos de la tentación? Que si eres tentado, ¿qué es lo que hay que hacer? Huye. Huye. No coquetees con el bacalaíto. No te quedes ahí mirándolo, no te puedo comer. No. Huye. Te reprendo, te vas para allá. Entonces dice, y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Y dónde está escrito? ¿En dónde está escrito? ¿En dónde está escrito? ¿En dónde está escrito? ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué Jesús le dijo? Escrito está también. ¿En dónde? ¿En dónde está escrito? La palabra. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, mira, vete, Satanás. Ya, aquí tú no tienes voz ni voto. Vete, Satanás, porque escrito está. ¿En dónde está escrito? ¿En dónde está escrito? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué ocurrió? El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ay, qué lindo, ¿verdad? ¿Con qué Jesús venció la tentación? Con la palabra. ¿Con qué nosotros vencemos las tentaciones? ¿Con qué nosotros vencemos las pruebas? ¿Con qué nosotros reclamamos las promesas? ¿Con qué nosotros caminamos? ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Para obedecer a Dios. Hacer su voluntad. La palabra de Dios es espada en tiempo de necesidad. Como dice Efesios 6, ¿verdad? Que es parte de la armadura del creyente. Amén. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Eso es Salmo 33, 6. Dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. ¿Por qué fue hecho? Por la palabra. Él dice, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. ¿Ustedes se imaginan si Dios no hubiese encerrado los mares en esos enormes depósitos? ¿Dónde estaríamos nosotros? Tirundón. Lo que ocurrió con Noé. ¿Qué ocurrió con Noé? Diluvio. El diluvio que destruyó toda la humanidad. Pero hubo uno con su familia que fue salvado.
y fue Noé. Ujú. ¿Y qué? ¿Ustedes saben lo que significa el arcoíris? Promesa de Dios. La promesa de Dios de que no iba a destruir la humanidad con agua. Amén. 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 Con agua. Bueno, y todavía cuando usted ve el arcoíris, ¿Qué significa? agradezca a Dios. Amén. Es bien lindo. Teman a Jehová toda la tierra, honren, respeten a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Amén. Él mandó y existió. Dice, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El mundo apareció porque Dios lo ordenó, porque Dios dio la palabra, porque Dios lo dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Y si Dios mandó y existió al mundo, ¿cuánto no vale más con nosotros que somos sus hijos, creados a su imagen y semejanza? Si Dios da una orden para bendecir a sus hijos, ¿no los va a bendecir? Aleluya. Si Dios dio una orden de cobertura para sus hijos, ¿no nos va a cubrir? Amén. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué tememos? Usted no cree. ¿Por qué permitimos que la duda y la incredulidad nos arrope? Aleluya. A mí me gusta mucho cuando el pastor dice el manto de tristeza. Yo digo la colcha del miedo. Vamos así, con la colcha del miedo. Ay, yo no voy a caminar para ningún lado, Señor, yo no sé para dónde voy. Quítate eso. Arranca por ahí para abajo. Yo soy Dios. ¿Verdad? Esto es el lenguaje aquí, actual. El Salmo 148:6 dice, los hizo ser enteramente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Puso todo lo creado en su lugar, por siempre y para siempre. Su decreto, su ley jamás será revocada. Amen. Thank you, Lord. Segunda de Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, en presencia del Señor, Thank you, Lord. a que no contiendan, no peleen sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Así que no tengas altercados inútiles que puedan destruir a los que lo oyen. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Amén. recibir su aprobación, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que explica bien la palabra de verdad. Aleluya. ¿Cuál es esa palabra de verdad? La Biblia. Lo que está escrito en la palabra. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Dice, evita conversaciones inútiles, evita conversaciones necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Amén. Santo. ¿Alguna vez usted ha estado en una conversación donde usted le ha dicho al Señor, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Con todo lo que están diciendo. Y hay momentos donde uno tiene que decir, con permiso, y te vas. Y hay momentos donde Dios te da una palabra y tú siembras en sabiduría. Amén. Para eso se necesita el discernimiento Amén. que proviene de Dios. Amén. La palabra de Dios nos da sabiduría, conocimiento y comprensión de las verdades de Dios. Es fuente de la verdad que liberta. Nos enseña principios prácticos para nuestro diario vivir. Está siempre dispuesta a libertar, a enriquecer a quien procura su verdad y su riqueza. Proverbios 18, 20, 21 dice, cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Esto quiere decir que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que nosotros hablamos, lo que decimos, lo que expresamos, puede ser vida, puede ser muerte para los que los oyen o para nuestra vida. Y quiero terminar explicando brevemente. En 2 de Timoteo que leí, que dice la palabra, déjame volver para atrás. 2 de Timoteo, capítulo 3. 2:14.
14, 17, pero donde dice que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras, la palabra sagrado significa dedicado a Dios. Y escrituras es un libro, es una carta, un escrito. Es pasar instrucciones a adoctrinar. Y Él le está diciendo, persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué son las sagradas escrituras? Palabra. La palabra de Dios. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las cuales te pueden hacer sensato. Alabado Dios. Los cuales te pueden hacer inteligente. Thank you, Jesus. Los cuales te pueden dar una mente sana. Y esta definición está en el diccionario bíblico de lo que significa la palabra sabio. Dice que te pueden hacer sabio. Las palabras de las escrituras te hacen sabio. Amén. Y es la capacidad de aplicar con habilidad lo que se conoce o lo que se sabe. Muchas veces conocemos mucha palabra y como dice el pastor, tenemos mucha palabra, pero no sabemos aplicarla. No sabemos ponerla por obra. Y dice la palabra que hacerse sabio en la palabra nos da una mente sana. La aplicación de la verdad espiritual a la vida de uno mismo te hace un experto en la vida espiritual, te da prudencia, sensatez, sabiduría práctica, porque la sabiduría tiene que ser puesta en práctica. Nadie puede decir que es sabio hasta que la sabiduría se pone en práctica. ¿Estamos aquí? ¿Me entendió? Amén. Sí, yo soy sabia. Hasta que viene la primera prueba. Que tengo que aplicar la sabiduría de Dios, no la del mundo. Y si no la aplico, digo, ay, Dios mío. Entonces me metí las patas. En el lenguaje boricua, ay, lo hice mal. Y hay que volverlo a hacer. Aleluya. Alabado Dios. Thank you. Hábil en aprender, ser instruido, esclarecido, sabio de pureza de corazón y vida. Dios sobrepasa a todos en sabiduría, en discernimiento, en conocimiento y en pureza. Y toda su palabra sobrepasa la sabiduría. Y dice que es para salvación. Viene del griego sotería, que significa ser librado del peligro, de la esclavitud, de la prisión. Es un total rescate, redención, liberación del pecado y sus consecuencias espirituales. La palabra te da salvación, Alabado te da vida eterna, te da admisión a la vida eterna, Glory to God. con bendiciones en el reino de Cristo, donde Jesucristo es nuestro libertador, nuestro salvador, quien nos salvó del peligro, de la destrucción y nos condujo a un estado de prosperidad y felicidad de su reino. Jesús es nuestro Mesías, nuestro Salvador, el cual nos salvó de la culpa y del poder del pecado, nos salvó de la muerte eterna, del castigo, de la infelicidad, como consecuencia del pecado. Mucha gente es infeliz porque vive en pecado, porque no quieren venir a la palabra de Dios, porque no quieren venir a la verdad, porque no quieren venir a Cristo. Dice que toda la escritura es inspirada, es anunciada, es dada a conocer por Dios. La escritura transciende la inspiración humana, el pensamiento humano. Y dice que la palabra de Dios, y estoy terminando, es útil. Cuando algo es útil, ¿qué significa? Funciona. Que es de provecho, Es de provecho. que es funcional, que tiene un beneficio, que va a dar un resultado. Y dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. Y me gustó mucho la definición de enseñar en el diccionario bíblico. A nosotros no nos gusta. Entrenar, educar, entregar de uno a otro. ¿Qué entregamos?
Entregamos lo que conocemos a otro. Entregamos el tiempo también. Sacamos tiempo para que esa persona pueda aprender lo que el Señor ya nos ha enseñado. Pero la palabra enseña. Así que la gente quiere que uno le dé un compendio. Y la Biblia no es compendio, la Biblia hay que leerla, hay que estudiarla. Dice que es útil para redarguir, que es convencer, reprender, amonestar, probar que alguien está en error y de esa forma avergonzarla. Traer convicción de error. ¿Y por qué podemos decir, ay Dios mío, qué fuerte, yo no quiero avergonzar a esa persona que está en error? Lo que pasa es que si la persona no reconoce que está en error, no va a salir del error. Y si estamos en error, ¿qué estamos impartiendo? Error. Y nosotros tenemos que impartir la verdad. Y dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, enderezar de nuevo, reformar, colocar en orden, reparar. Y dice que es útil para instruir en justicia, para educar, para capacitar, para disciplinar, para corregir en justicia, en lo recto de Dios, en la equidad, en la verdad, en la evidencia de piedad, a fin de que el hombre de Dios, el hombre nuevo en Dios, el que ha nacido de nuevo, sea perfecto, sea completo, sea sin culpa, sin defectos, sin temores, que no tropieza. Enteramente preparado, equipado completamente, listo para cumplir, con una condición apropiada para cumplir toda buena obra. Toda buena obra, y bueno es útil, provechoso, excelente, beneficioso, obra, labor, trabajo, esfuerzo, acción, hacer. Y le dice, te exhorto, te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra, que proclames la expresión divina que es Cristo, que prediques la verdad divina del Evangelio, que publiques, que divulgues, que proclames. Eso es predicar. Aleluya. La palabra de Dios, que es la expresión divina, Cristo, su voz omnipotente, el Todopoderoso, la declaración de un profeta, el proverbio, la revelación y declaración divina, donde se encuentra el mensaje de autoridad y sabiduría, donde hallamos respuestas de parte de Dios. Jesús es la palabra viviente. La Biblia es la palabra escrita en Logos. Y el Espíritu Santo pronuncia la palabra hablada. ¿Qué nos toca hacer, iglesia? Alabado Dios. ¿Qué nos toca hacer, iglesia? Estudiar la palabra y aplicarla. Estudiar la palabra, leer la palabra, creer en la palabra, vivir la palabra. Porque cantamos, tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. ¿Quién lo dice? Y cuando llegamos al fuego, ¡me estoy quemando! Tu palabra dice, no he visto justo que tú hayas desamparado. Señor, no tengo para mañana pagar la luz, el agua. Pero la palabra dice Alabado Dios. que no hay justo necesitado, Amén. que Él está con nosotros, Amén. que Dios cuida de sus hijos, Amén. que Él da sanidad, que la muerte en la cruz fue por salvarnos a nosotros. Amén. Y lo dice su palabra dice que el yugo es fácil, ligera es la carga. Y cuando llegan las vicisitudes se nos olvida la palabra. Así que en esta tarde, ¿qué quiero que te acuerdes? ¿Qué quiero que recuerdes mañana cuando te levantes y te pisen el primer callo? Aleluya. ¿Qué vas a decir? Voy a buscar la palabra. Corre a la palabra de Dios. Corre a la vida íntima de oración con Dios. Amén. Corre a su presencia.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida. Gracias porque tu palabra transforma. Gracias porque tu palabra es lumbrera para nuestro camino. Gracias porque tu palabra es paz a nuestra vida. Gracias porque tu palabra es gozo. Gracias porque tu palabra es salvación. Gracias porque tu palabra es Cristo, Dios. Gracias por las promesas, Señor, que están escritas en tu palabra, que nos aferramos a ellas y creemos en ellas, Señor, y sabemos que veremos cumplimiento de ellas, Señor, en nuestra vida. Bendice a cada familia en este lugar, Señor. Bendice cada vida que escucha este mensaje, Señor. Y sabemos que tu palabra no va a tornar atrás vacía, sino que va a cumplir su propósito para lo cual está siendo enviada, Señor, porque así lo dice tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.